En la vida de Francisca Antonia Méndez Montero, más conocida como Francisca La Chapelle, todo parece un cuento de hadas. Nacida en la cálida República Dominicana el 5 de mayo de 1989, Francisca alcanzó el reconocimiento y la fama que muchos solo pueden soñar. Su rostro es una mezcla de simpatía, carisma y belleza, cualidades que la convirtieron en una de las presentadoras de televisión más queridas del público latinoamericano. Con su energía desbordante, su risa contagiante y su habilidad para conectar con las personas, Francisca logró ganarse el corazón de miles e incluso millones de seguidores. En el escenario, ella brilla como una estrella en su apogeo. Sin embargo, más allá de las luces y las cámaras, detrás de cada sonrisa que vemos en la pantalla, existe una historia mucho más compleja y profunda. Una historia que en muchos casos no es tan brillante como el personaje público que nos muestran. Porque, ¿quién es realmente Francisca La Chapelle? La mujer que se muestra feliz, confiada y llena de energía en los medios. ¿O la persona que se esconde detrás de esa fachada, luchando con sus propios demonios, enfrentándose a desafíos internos que nunca llegan a verse en los reportajes ni en las entrevistas? El ser humano detrás de esa figura pública esconde un alma llena de contradicciones, sacrificios y una carga emocional que solo los más cercanos a ella llegan a comprender. Y es que, en su camino hacia el éxito, Francisca ha enfrentado pruebas que muchos no podrían soportar. A pesar de las luces que la rodean, su vida está marcada por momentos de dolor profundo, pérdidas irreparables y desafíos que, en ocasiones, parecieron más grandes que ella misma. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿es posible que la persona que parece más feliz, la que brilla ante los ojos del mundo, sea también la que sufre más en silencio? Es una cuestión que se extiende más allá de la figura pública que conocemos. Es una pregunta universal que, en última instancia, nos recuerda que todos los seres humanos, independientemente de su éxito o fama, llevan consigo historias de dolor y vulnerabilidad. Así, mientras muchos ven a Francisca como un símbolo de éxito, glamour y alegría, pocos saben que, detrás de esa imagen, se esconde una mujer que ha tenido que enfrentar las sombras de la vida con valentía. A lo largo de su vida, ha aprendido que detrás de cada risa, detrás de cada palabra optimista, puede haber una carga emocional que pocos llegan a comprender. Como una luna que, aunque brilla en la oscuridad, lleva consigo las marcas de noches tormentosas. Este artículo no solo quiere revelar la historia detrás del brillo, sino también explorar el viaje emocional de una mujer que, a pesar de las adversidades, sigue adelante. Porque el verdadero viaje de Francisca no solo está lleno de luces y aplausos, sino también de caídas, pérdidas y, sobre todo, de una constante búsqueda de paz interior. Y esa paz, al final, puede ser el mayor logro de todos. Francisca Antonia Méndez Montero, conocida por el mundo como Francisca La Chapelle, nació en un pequeño y modesto hogar de la República Dominicana, un país con una rica cultura, pero también lleno de desafíos sociales y económicos. Su infancia estuvo marcada por la pobreza,
La lucha constante por sobrevivir y la falta de una estabilidad emocional que muchos niños necesitan para crecer con confianza. A pesar de todo esto, en sus primeros años de vida, Francisca aún no sabía que esos obstáculos iniciales forjarían la persona fuerte y resiliente que más tarde sería. Lo que sí sabía era que su vida no era como la de los demás niños, y esa diferencia la hizo sentirse aislada. Desde temprana edad, Francisca experimentó la sensación de abandono. Aunque creció en una familia que le brindaba amor, las circunstancias la empujaron a enfrentarse sola a muchas de las dificultades. A menudo, la figura materna era la única constante, ya que su padre no estuvo presente durante gran parte de su niñez. La ausencia paterna dejó una marca profunda en su corazón. Francisca siempre soñó con una figura masculina en su vida que la guiara, que le ofreciera protección, pero eso nunca llegó. La falta de un padre a su lado hizo que se sintiera incompleta, perdida entre los recuerdos de lo que podría haber sido una vida diferente. A medida que fue creciendo, la soledad comenzó a ser su sombra constante. Las familias de su entorno, aunque cercanas, vivían sus propias dificultades. En su comunidad, Francisca era vista como una niña diferente, quizás por la inocencia de su mirada, la dulzura con la que hablaba, o quizás porque su alma parecía estar cargada de una tristeza silenciosa. Los niños de su edad no entendían los vacíos emocionales que ella llevaba consigo. Y aunque Francisca deseaba tener amigos cercanos, se sentía desconectada de ellos. Aquellos que la rodeaban no compartían sus luchas internas, y a menudo la veían como una niña callada y reflexiva, alguien que parecía llevar un peso invisible. La pobreza era otra barrera que Francisca debía sortear todos los días. No tener lo suficiente para satisfacer sus necesidades básicas, ni contar con los recursos para acceder a una educación de calidad, hicieron que su infancia fuera una constante lucha. No había momentos de pura diversión o de despreocupación, aquellos que muchos niños experimentan en su desarrollo. Todo lo que ella conocía era el esfuerzo constante, el sacrificio y la esperanza de que algún día las cosas cambiarían. Pero en ese entonces, el futuro parecía tan incierto, y las cicatrices emocionales comenzaron a acumularse sin que nadie pudiera verlas. Los momentos felices eran escasos, y muchos de ellos, si se pueden llamar así, venían de momentos fugaces de afecto, como las caricias de su madre o las visitas a la iglesia, que le ofrecían consuelo y esperanza. La religión, en particular, jugó un papel importante en la vida de Francisca desde pequeña. A través de la fe, comenzó a encontrar algo de luz en medio de su oscuridad. La iglesia fue un refugio donde podía dejar atrás la tristeza que la acompañaba a diario, y donde comenzó a encontrar la fortaleza para enfrentar su dolor. Pero los recuerdos de su niñez no se limitan a los momentos de sacrificio y lucha. También se recuerda a la niña que, a pesar de su vulnerabilidad, tenía sueños grandes, que se aferraba a la esperanza de que algo mejor estaba por venir. Sin embargo, esos sueños se veían eclipsados por la realidad de las carencias. En su corazón había una llama de ambición que siempre brillaba, pero no era suficiente para apagar la sensación de vacío que sentía al final de cada día. En su mundo
Donde la tristeza era casi una constante, la esperanza se convirtió en el motor que la impulsaba a seguir adelante. En sus momentos más solitarios, cuando nadie la veía, Francisca comenzaba a comprender algo que definiría su vida en los años venideros. El dolor puede moldearte, puede marcarte, pero también puede hacerte más fuerte de lo que jamás imaginaste. Los primeros años de su vida, aquellos llenos de angustia, soledad y dudas, fueron los cimientos sobre los cuales construiría una personalidad inquebrantable. Sin embargo, el precio de esa fortaleza fue alto. El costo de la resiliencia fue la inocencia perdida, la niñez rota y las heridas invisibles que la acompañaron durante mucho tiempo, aunque pocos sabían de su existencia. Así fue como la Francisca que conocemos hoy comenzó a formarse en medio del sufrimiento y la adversidad. La niña que un día soñaba con un futuro mejor y buscaba refugio en su fe y en su madre, comenzó a comprender que la vida no era solo una serie de momentos felices, sino una constante batalla por la supervivencia emocional. Pero lo que ella no sabía entonces era que cada dolor, cada pérdida y cada sacrificio la acercaba más a su destino. A lo largo de su vida, Francisca descubriría que la resiliencia y la fortaleza no se construyen de la noche a la mañana. Se forjan en los momentos más oscuros, cuando no hay luz en el horizonte y el futuro parece incierto. Y esa fortaleza, nacida de sus primeros años difíciles, la acompañaría a lo largo de su carrera, su vida amorosa y sus momentos más oscuros. Sin embargo, lo más importante es que esa niña, aunque herida, nunca perdió la capacidad de soñar, de amar y de luchar por su felicidad, incluso cuando parecía que todo estaba en su contra. Francisca Lachapelle, como muchos otros, creyó que en algún momento de su vida todo cambiaría. A pesar de las dificultades y adversidades que había enfrentado durante su infancia, la esperanza seguía viva en su corazón. Ella soñaba con un futuro mejor, con la oportunidad de brillar en el escenario, de ser una mujer exitosa y admirada. Sin embargo, la vida tiene formas impredecibles de enseñar lecciones. Y la lección más dolorosa llegó cuando Francisca tuvo que enfrentar la mayor tragedia de su vida. El primer golpe que la vida le dio fue la pérdida de su madre, una figura que había sido su pilar, su refugio y su guía. Para Francisca, su madre no solo era una figura de autoridad, sino la única constante de amor incondicional en su vida. Crecer sin la presencia del padre ya había dejado una herida en su corazón, pero la ausencia de su madre fue el golpe más desgarrador. La madre de Francisca, aunque había sido una fuente de fortaleza en su vida, también era humana y enfrentó su propia batalla contra la enfermedad, una batalla que, lamentablemente, no pudo ganar. Cuando la enfermedad de su madre se agravó, Francisca vivió uno de los momentos más oscuros de su existencia. La joven que antes era un rayo de luz, llena de sueños y energía, se vio sumida en un dolor tan profundo que ni siquiera sus logros en la televisión podían aliviar. Durante ese tiempo, la sensación de vacío se intensificó en su vida, como si una parte fundamental de su ser hubiera desaparecido para siempre.
La madre de Francisca no solo representaba el amor maternal, sino también el respaldo emocional que le daba fuerzas para luchar por un futuro mejor. Ahora, con su pérdida, todo parecía estar fuera de control. Las noches de insomnio fueron interminables. La tristeza se convirtió en su compañera constante. Cada día, Francisca se despertaba con el corazón lleno de preguntas sin respuesta. Preguntas que giraban en torno al porqué de la muerte de su madre y la sensación de que algo esencial había desaparecido de su vida. En su mente, los recuerdos de su madre se repetían una y otra vez, pero la presencia física de ella ya no estaba. La sensación de soledad se multiplicó, y el mundo parecía haberse detenido mientras ella se sumergía en un mar de dolor profundo. Para Francisca, los días sin su madre parecían interminables. La tristeza no solo era un sentimiento abstracto, sino que se manifestaba físicamente. Cada día, ella luchaba para encontrar la fuerza necesaria para levantarse, para seguir adelante, pero el dolor no desaparecía. Las lágrimas se convirtieron en una constante, pero a pesar de todo, la joven presentadora trataba de mantener la imagen de fuerza frente a las cámaras. No quería que el mundo viera su sufrimiento. No quería que los demás la vieran débil, vulnerable. Sin embargo, por dentro, el vacío era profundo y la incertidumbre de su futuro la acosaba. Francisca también enfrentó una batalla interna con su fe. Durante años, la religión había sido un refugio para ella, pero la muerte de su madre la hizo cuestionar todo en lo que había creído. ¿Por qué una madre tan buena, tan amorosa, tuvo que sufrir de esa manera? ¿Por qué a ella le tocó vivir esa experiencia tan dolorosa? La fe, que antes la fortalecía, ahora parecía ser la única cosa que la mantenía a flote. Aunque también sentía que sus oraciones se estrellaban contra un techo inquebrantable. La ira, la confusión y la tristeza se mezclaban en su alma, pero, a pesar de todo, nunca dejó de aferrarse a la idea de que, de alguna manera, todo tenía un propósito. La muerte de su madre fue un recordatorio brutal de lo frágil que es la vida. Francisca comenzó a comprender que la felicidad y el éxito que tanto había anhelado no podían protegerla del sufrimiento. La vida le estaba enseñando una lección que no podía evitar. Todo lo que tienes puede irse en un abrir y cerrar de ojos. Pero la tragedia no terminó con la muerte de su madre. Pocos años después, cuando Francisca comenzó a reconstruir su vida y a encontrar algo de consuelo en su carrera profesional, la vida le dio otro golpe. Esta vez, el dolor vino en forma de una enfermedad inesperada que la obligó a hacer una pausa en su vida. Fue una época de reflexión, de lucha interna, de sentirse atrapada en un cuerpo que no le respondía de la manera que ella esperaba. Esta enfermedad, que la mantuvo alejada de los reflectores durante un tiempo, también le permitió enfrentar sus propios miedos. Al estar sola con sus pensamientos y su angustia, Francisca se dio cuenta de que la batalla más difícil no era con la enfermedad en sí, sino con la tristeza interna, con los recuerdos que la atormentaban y con la sensación de que nunca podría superar el vacío dejado por la muerte de su madre. A lo largo de estos momentos oscuros, Francisca no solo enfrentó la pérdida física de sus seres queridos, sino también
la pérdida de una parte de sí misma. La joven que había comenzado su carrera llena de sueños y ambiciones, ahora se sentía vacía, como si todo lo que había logrado hasta ese momento no tuviera sentido sin las personas que más amaba a su lado. Las pérdidas y los fracasos se apoderaban de su vida, dejándola exhausta tanto emocional como físicamente. Sin embargo, en medio de la oscuridad, Francisca encontró una pequeña luz. Aunque nunca pudo superar completamente el dolor de la pérdida de su madre, comenzó a comprender que, para sanar, tenía que permitir que el sufrimiento formara parte de su vida, pero sin dejar que definiera su existencia por completo. La vida de Francisca, llena de altibajos, comenzó a tomar una forma más humana, más comprensiva y más conectada con los demás. Fue entonces cuando comenzó a aprender que, aunque el dolor es inevitable, la forma en que uno lo enfrenta es lo que realmente determina quiénes somos. En la vida de Francisca Lachapelle, como en la de muchos, el amor no fue solo una fuente de felicidad, sino también una de las mayores fuentes de sufrimiento. Al igual que la mayoría de las personas, Francisca anhelaba encontrar un amor que la completara, que le diera el refugio emocional que le faltaba desde su niñez. Sin embargo, el amor, aunque inicialmente fue una promesa de consuelo y compañía, también se convirtió en una de las experiencias más dolorosas que marcó su vida. Al principio, como cualquier joven, Francisca experimentó los primeros atisbos de lo que parecía ser una historia de amor perfecta. Encontró en un ser querido la calidez que siempre había buscado. Alguien que parecía capaz de llenar los vacíos que le dejó la ausencia de su padre y la pérdida de su madre. Durante un tiempo, Francisca creyó que, finalmente, había encontrado a la persona que podría hacerla sentir completa. Ese amor le ofreció momentos de felicidad genuina, una felicidad que había sido escasa en su vida, y fue, por un breve periodo, un refugio seguro del dolor del mundo exterior. Pero el amor, como a menudo sucede, no es eterno, y las promesas de la juventud se desmoronaron frente a la dureza de la realidad. El primer amor de Francisca no solo fue una relación romántica, sino una experiencia que marcó profundamente su alma. La conexión que sentía, que parecía ser tan perfecta al principio, comenzó a desgarrarse lentamente debido a las diferencias irreconciliables, a las expectativas no cumplidas y, finalmente, a una traición que la dejó devastada. Lo que había comenzado como una historia de esperanza y afecto se transformó en una serie de mentiras y desilusiones. La confianza, que para Francisca era un valor fundamental en cualquier relación, fue rota por la persona que más quería. La traición no solo fue un golpe a su corazón, sino también a su visión del amor en general. ¿Cómo podía alguien tan cercano a ella herirla de esa manera? La duda y el dolor se apoderaron de su mente, y cada día que pasaba se sentía más sola, más vulnerable, más desconectada de la idea de un amor que realmente la cuidara. Pero el sufrimiento no se limitó solo a la traición de la relación. La ruptura fue un proceso largo y doloroso, lleno de días en los que Francisca no encontraba consuelo. La joven mujer que antes se sentía tan segura de sí misma,
tan capaz de hacer frente a cualquier reto, se vio confrontada con un dolor que no sabía cómo manejar. Las noches sin sueño se multiplicaron, y las lágrimas parecían no cesar. La tristeza, que había sido una compañera constante en su vida, regresó con más fuerza que nunca, y esta vez era el amor lo que la estaba destrozando. Durante este tiempo, Francisca se vio atrapada en una lucha interna entre lo que su corazón deseaba y lo que su mente le decía. El amor que aún sentía por esa persona se encontraba en conflicto con la realidad de la relación rota. Y aunque su corazón quería aferrarse a lo que alguna vez fue, la razón le mostraba que seguir en ese camino solo la llevaría a más dolor. Fue una batalla de emociones, de recuerdos de los momentos felices, de la esperanza de que las cosas pudieran mejorar, pero también la aceptación lenta de que lo mejor era seguir adelante, aunque eso significara dejar ir algo que había sido tan importante en su vida. En ese proceso, Francisca descubrió que el amor no siempre es la fuente de alegría que se espera. A veces, el amor puede convertirse en una herida que se abre y sangra. Y aunque la gente a su alrededor veía su sonrisa brillante en la pantalla, dentro de ella había un vacío profundo. A pesar de todo, la mujer que amaba profundamente también aprendió a amar de nuevo, aunque a un costo alto. Porque el dolor de un corazón roto no desaparece con el tiempo. Pero también es cierto que enseña lecciones que uno nunca espera aprender. El amor se convirtió, en muchos sentidos, en un nido de espinas para Francisca. En lugar de un refugio cálido, comenzó a ver el amor como algo impredecible, algo que podía dar tanto felicidad como dolor. Aprendió que no podía depender de otro ser humano para llenar los vacíos que sentía dentro de ella, porque solo ella misma podía sanar sus heridas. Sin embargo, este proceso no fue fácil. A lo largo de los años, Francisca intentó comprender que, aunque el amor puede ser hermoso y valioso, no es la única fuente de satisfacción en la vida. La lección más dura fue aceptar que incluso el amor más profundo puede ser efímero y frágil. Y así, el amor se convirtió en algo ambivalente en la vida de Francisca. Aunque siguió buscando una relación que le brindara paz y felicidad, también llevaba consigo la marca de su primer gran amor, la cicatriz de una confianza rota que le costó mucho sanar. La relación terminó, pero dejó una huella indeleble en su corazón, una huella que se convirtió en parte de ella, en parte de su historia. Pero al final, el amor no dejó de ser un elemento esencial en su vida. A pesar del dolor que le había causado, Francisca nunca dejó de creer en la capacidad del ser humano para amar, para encontrar consuelo y conexión. Lo que había aprendido de sus experiencias fue que el amor verdadero comienza consigo misma, que la paz emocional que tanto anhelaba no vendría de una relación, sino de su capacidad para aceptarse, sanar sus heridas y perdonarse a sí misma. El amor, en su forma más pura, sigue siendo una de las mayores búsquedas de la vida, pero también la fuente más grande de vulnerabilidad. Francisca, al igual que muchas otras personas, aprendió que a veces el amor puede ser tan hermoso como doloroso,
y que la verdadera fuerza reside en la capacidad de amar sin perderse a uno mismo en el proceso. Francisca Lachapelle alcanzó la fama de una manera que muchos solo pueden soñar. Con su encanto, simpatía y presencia en televisión, se convirtió en un ícono de la televisión latina, especialmente en los Estados Unidos. Su carrera despegó rápidamente y pronto se encontraba siendo la cara de importantes programas, ganándose el amor de una audiencia que la veía como una mujer auténtica, llena de vida y energía. Las luces brillaban intensamente sobre ella. Los premios y reconocimientos empezaron a llegar, y su nombre comenzó a ser sinónimo de éxito. Sin embargo, lo que muchos veían como un sueño cumplido, para Francisca fue una realidad compleja, llena de matices oscuros que solo quienes se encuentran en el centro de la atención pueden comprender. La fama, que parecía ser el anhelo de toda su vida, pronto reveló su lado más amargo. La soledad, las presiones y el precio emocional de mantenerse a la vanguardia. Al principio, el glamour y las luces parecían ser suficientes para llenar el vacío que Francisca había sentido durante años. El hecho de ser admirada por miles de personas, de estar en el centro de la atención, le ofrecía una sensación de validación que, de alguna manera, la hacía sentir que finalmente estaba siendo reconocida por el mundo. Era la niña que alguna vez había sido invisible en su infancia, la joven que se sentía abandonada y perdida. Ahora, con la fama, sentía que por fin su existencia tenía un propósito. Sin embargo, a medida que el éxito aumentaba, también lo hacían las demandas externas. La presión por mantenerse en la cima era constante, y con ella llegó la duda. La fama no solo trajo consigo elogios y reconocimiento, sino también una carga emocional inmensa. Las expectativas de la industria, los medios de comunicación y el público se convirtieron en un peso que Francisca tuvo que cargar todos los días. Para mantener su estatus y continuar siendo la persona que todos querían ver, tuvo que sacrificar partes importantes de sí misma. El tiempo personal, la privacidad y la libertad se vieron reducidos, reemplazados por una agenda apretada, compromisos profesionales y la constante necesidad de mantener una imagen perfecta. Cada aparición pública, cada entrevista, cada publicación en redes sociales se convirtieron en un reflejo de una vida que ya no le pertenecía por completo. Además, el tener siempre que estar en su mejor forma ante las cámaras comenzó a afectar su bienestar emocional. El miedo a no ser suficiente, a no cumplir con las expectativas de su audiencia, la perseguía constantemente. La presión por mantener una apariencia impecable, por ser siempre divertida, por transmitir una felicidad constante, la sumió en un estado de agotamiento emocional. Aunque Francisca se presentaba ante el mundo con una sonrisa brillante, por dentro sentía un cansancio que no podía compartir con nadie. La famosa pregunta comenzó a rondar en su mente. ¿Y si no soy capaz de seguir siendo quien todos esperan que sea? A medida que aumentaba su popularidad, la soledad también se intensificaba. Los medios de comunicación, que antes la celebraban, empezaron a ser implacables, buscando constantemente su vida privada,
examinando cada detalle, cada decisión que tomaba, y haciéndola sentirse vulnerable. A veces, las críticas fueron tan feroces que Francisca sintió que su humanidad era olvidada. Los titulares sensacionalistas, los rumores y la invasión a su vida personal la afectaron profundamente. En sus momentos más bajos, comenzó a preguntarse si realmente valía la pena todo lo que había logrado, si, al final, el precio era tan alto. La traición se convirtió en una parte inesperada de la fama. Las personas que ella consideraba amigas o aliados en su carrera empezaron a mostrar su verdadera cara. La competencia, la envidia y la ambición de otros actores en la industria hicieron que Francisca se sintiera traicionada. Aquellos en quienes había confiado, en ocasiones, no dudaron en aprovecharse de su éxito, o incluso a darle la espalda cuando más los necesitaba. La sensación de estar rodeada de personas que solo querían aprovecharse de su imagen y fama fue un golpe devastador para ella, pues le hizo cuestionar quiénes eran realmente sus amigos y en quiénes podía confiar. Al mismo tiempo, los sacrificios personales fueron innegables. El tiempo con su familia, con sus seres queridos, comenzó a verse afectado. La carrera la absorbió por completo, y Francisca se dio cuenta de que las relaciones personales comenzaban a sufrir por la falta de tiempo y la constante exposición pública. A veces, las personas que más amaba no podían entender la carga emocional de estar siempre en el ojo público, de tener que vivir bajo una constante vigilancia. A pesar de todo el amor y la admiración que recibía del público, la sensación de estar sola en el camino se hizo cada vez más fuerte. Con el tiempo, Francisca comprendió que la fama, aunque atractiva y llena de oportunidades, tiene un lado oscuro que muy pocos están dispuestos a reconocer. La constante presión de estar en la cima, la soledad que trae consigo el éxito y las traiciones que surgen en un entorno tan competitivo hicieron que la joven estrella comenzara a replantearse su vida. ¿Realmente quería seguir sacrificando su felicidad por el brillo de las luces? ¿Era la fama lo que le había prometido ser, o simplemente una ilusión que la alejaba de la paz que tanto deseaba? La fama, con todo su esplendor, se convirtió en una prisión emocional para Francisca. El cansancio, la ansiedad y la sensación de ser consumida por el éxito la llevaron a una reflexión profunda sobre el propósito de su vida. La fama no la había protegido de las adversidades, ni le había dado el consuelo que tanto había buscado. Por el contrario, le había mostrado que, a pesar de todo el brillo exterior, aún había vacíos internos que no podían llenarse con la aprobación pública ni con los premios obtenidos. Así fue como Francisca, una mujer que había soñado con el éxito, descubrió que, detrás de cada aplauso, existe una batalla interna que pocos logran ver. La fama no es solo el reflejo de un sueño hecho realidad, sino también el precio que se paga por estar siempre bajo el foco de atención. En su caso, el éxito vino con un costo emocional y personal que dejó una marca profunda, recordándole que, a veces, lo que más se anhela puede ser también lo que más se sacrifica. Con el paso de los años,
La luz de la fama comienza a desvanecerse. Lo que antes era una vida llena de entrevistas, sesiones fotográficas y apariciones públicas, ahora se reduce a un espacio más íntimo, menos visible y a menudo marcado por el silencio. Para Francisca Lachapelle, la fama que alguna vez ocupó el centro de su vida comienza a desmoronarse lentamente. Aunque los recuerdos de sus mejores años siguen vivos en la memoria colectiva del público, para ella, el camino hacia la vejez está marcado por una sensación de vacío, de olvido y, sobre todo, de una soledad que no puede ser ignorada. Cuando los reflectores comienzan a apagarse, la sensación de ser olvidada se vuelve abrumadora. En la cúspide de su carrera, Francisca era el rostro de la televisión, la estrella que todos querían ver, la mujer que inspiraba a multitudes. Su nombre era sinónimo de éxito, belleza y carisma. Pero a medida que el tiempo avanza, la fama se desdibuja, la audiencia cambia y los programas de televisión evolucionan. Aquellos que antes la admiraban y la aclamaban en cada aparición pública, ahora la dejan en el olvido. En los momentos de introspección, Francisca se encuentra preguntándose: ¿dónde quedaron aquellos días en que mi rostro era lo primero que veían las personas en la pantalla? A medida que se aleja de la vida pública, Francisca se enfrenta a una nueva realidad. La gente ya no la ve con la misma frecuencia. No la celebra como lo hacía antes. La sensación de ser reemplazada por nuevas figuras más jóvenes y frescas comienza a pesarle. La televisión, que había sido su medio de expresión, su refugio, ahora parece ser solo un recuerdo lejano, una etapa que ha quedado atrás. Y, en medio de este cambio, se enfrenta a un dolor profundo, la sensación de que su relevancia ya no importa. Los amigos que alguna vez la rodearon, que parecían ser su apoyo inquebrantable, también se van distanciando, unos por su propio camino, otros por el inevitable desgaste que las relaciones sufren con el paso del tiempo. La gente con la que compartió tantos momentos felices ya no está cerca. En su vida personal, la ausencia de los seres queridos se hace más evidente. La soledad se convierte en un compañero constante. Aunque en sus primeros años de éxito, Francisca estuvo rodeada de personas que la admiraban y la buscaban, ahora esa multitud se ha ido. Las llamadas telefónicas se han reducido. Los mensajes en redes sociales ya no llegan con la misma frecuencia. La vida, que antes era tan ruidosa y llena de actividad, se convierte en un espacio de silencio, donde las horas pasan lentamente. Francisca, que alguna vez fue una figura pública activa y adorada por muchos, ahora se enfrenta a la dura realidad de que la fama no puede protegerla de la soledad. Los recuerdos del pasado empiezan a volverse más vívidos. Piensa en aquellos que una vez estuvieron a su lado, las amistades que se desvanecieron, las relaciones que se rompieron y las personas que perdieron interés cuando su luz comenzó a desvanecerse. Las preguntas surgen en su mente. ¿He vivido lo suficiente para dejar una huella? ¿Y es este el camino que tenía que recorrer? A veces, la tristeza de estar fuera del centro de atención la consume. La idea de que su vida pública
ya no tiene el mismo impacto que antes, se convierte en una carga difícil de llevar. En esos momentos solitarios, las sombras del pasado la envuelven, recordándole lo que perdió, lo que ha cambiado y lo que ha quedado atrás. Además, la naturaleza de la fama hace que sea aún más difícil encontrar consuelo en la vejez. Las relaciones que se construyen bajo los reflectores no siempre son genuinas. A menudo están teñidas de interés y de conveniencia. Francisca comenzó a preguntarse si alguna vez había tenido una verdadera amistad. Alguien que estuviera con ella no por su estatus, sino por lo que realmente era como persona. El éxito, aunque le dio muchas cosas, también le quitó la capacidad de conectar auténticamente con los demás. El miedo a ser utilizada o aprovechada por su imagen la hizo más cautelosa con quienes se acercaban a ella. Ahora, en su soledad, esa desconfianza se amplifica y la necesidad de relaciones sinceras y profundas se convierte en una urgencia que parece no tener respuesta. Sin embargo, a pesar de la tristeza que acompaña a la sensación de ser olvidada, hay algo en Francisca que sigue brillando. Su capacidad para encontrar consuelo en la introspección. Aunque la soledad puede ser abrumadora, ella comienza a aprender a disfrutar de su propia compañía. Comienza a valorar esos momentos de paz en los que puede reflexionar sobre su vida, recordar los momentos felices y aprender de los momentos difíciles. La soledad, aunque dolorosa, también le ofrece la oportunidad de redescubrirse a sí misma, de reconectar con su verdadero ser, más allá de la fama, más allá de los aplausos. En su vida personal, aunque la familia y los amigos cercanos se han distanciado, Francisca encuentra consuelo en su espiritualidad y en la búsqueda de la paz interior. La meditación, la oración y el autoanálisis se convierten en herramientas esenciales para enfrentar su solitaria vejez. A través de estas prácticas, comienza a entender que la felicidad no reside en la fama ni en el reconocimiento público, sino en la paz que uno es capaz de cultivar dentro de sí mismo. Pero el viaje no es fácil. Cada recuerdo del pasado la golpea como una ola de nostalgia. Piensa en las personas que ha amado y perdido, en los amigos que ya no están, en los sueños que alguna vez tuvo y que ahora parecen más distantes. La tristeza a veces se apodera de ella, pero también lo hace un profundo sentido de gratitud. Aunque su vida no ha sido perfecta, ha sido suya. Y cada experiencia, cada paso en su camino, ha formado la persona que es hoy. Con el tiempo, Francisca empieza a comprender que la soledad no es algo que deba temer. Es una etapa natural en la vida, una que todos deben enfrentar en algún momento. En su caso, la soledad la ha llevado a una nueva comprensión de sí misma, a una aceptación de que no siempre se puede controlar lo que sucede a su alrededor, pero sí se puede encontrar paz en lo que uno tiene en su interior. La soledad, aunque inicialmente dolorosa, se convierte en una maestra que le enseña a valorar lo que realmente importa: el amor propio, la aceptación y la paz interior. A pesar de las muchas adversidades que enfrentó a lo largo de su vida, Francisca Lachapelle dejó un legado que no solo se mide por su éxito mediático,
sino también por las huellas de humanidad, bondad y generosidad que dejó en las personas que tuvieron la oportunidad de conocerla. Si bien su carrera en la televisión fue la que la catapultó a la fama, lo que realmente perduró fue la manera en que tocó las vidas de aquellos que la rodearon, tanto en su vida profesional como personal. El legado de Francisca es mucho más que sus logros en el mundo del espectáculo. Es un reflejo de su lucha interna, su capacidad para sobreponerse al dolor y su compromiso con aquellos que le brindaron su apoyo a lo largo de su vida. Fue una mujer que, a pesar de sus propias heridas, encontró fuerza en ayudar a los demás, en compartir su historia y en brindar consuelo a aquellos que también atravesaban momentos difíciles. De alguna manera, sus propios sacrificios y sufrimientos se convirtieron en una fuente de inspiración para muchas personas, que encontraron en ella no solo a una estrella, sino a un ser humano real, imperfecto, pero profundamente auténtico. El impacto en la televisión y la cultura popular. Como presentadora de televisión, Francisca dejó una marca imborrable en el mundo de los medios de comunicación. Su estilo único, su calidez y su capacidad para conectar con la audiencia fueron cualidades que la hicieron destacar entre otras figuras del medio. Sin embargo, su influencia fue más allá de las cámaras. A lo largo de los años, Francisca se convirtió en un símbolo de superación personal. Su historia de vida, marcada por la lucha y el dolor, resonó con miles de personas que la veían como un ejemplo de resiliencia. Su legado en la televisión no solo se limitó a los programas en los que participó, sino también al impacto emocional que tuvo en su audiencia. Francisca fue una figura con la que la gente se sentía identificada. En un mundo de superficialidad y brillo, ella ofreció algo más: autenticidad. A través de sus palabras, su humor y su forma de ser, fue capaz de inspirar a muchos a no rendirse, a seguir luchando a pesar de las dificultades. Su presencia en la pantalla, llena de energía positiva, fue un bálsamo para aquellos que necesitaban un recordatorio de que la vida, aunque difícil, siempre tiene algo valioso que ofrecer. Un ejemplo de superación personal y lucha constante. A lo largo de los años, Francisca compartió con su audiencia no solo su éxito, sino también sus caídas, sus errores y sus miedos. Habló abiertamente sobre las dificultades que enfrentó en su vida, desde su difícil infancia hasta las pérdidas dolorosas de seres queridos. Esta vulnerabilidad, lejos de hacerla parecer débil, la hizo más fuerte y cercana. Su disposición para hablar sobre sus heridas emocionales permitió que muchas personas se sintieran validadas en sus propios sufrimientos. En un mundo donde las figuras públicas suelen esconder sus vulnerabilidades, Francisca fue un ejemplo de valentía y honestidad. Al contar su historia, no solo inspiraba a la gente a seguir adelante, sino también a reconocer que el dolor y el sufrimiento son parte del viaje humano. En lugar de dejarse consumir por la tragedia, encontró una manera de transformarlo en una fuente de poder personal. Este fue uno de los mayores legados de Francisca. Enseñar a los demás que, a pesar de los momentos difíciles, siempre hay algo por lo que seguir luchando. La importancia de la generosidad y la bondad. Más allá de su trabajo en los medios, una de las cualidades que definió a Francisca fue su generosidad.
A pesar de su fama, nunca dejó que el éxito la hiciera olvidar sus raíces ni su compromiso con su comunidad. Siempre fue una defensora de causas sociales y utilizó su plataforma para promover la equidad, la justicia y la igualdad. Francisca entendió que su éxito no solo era una oportunidad para sí misma, sino una responsabilidad para ayudar a los demás. A lo largo de los años, se involucró en numerosas actividades benéficas y proyectos sociales, buscando hacer una diferencia en la vida de aquellos que más lo necesitaban. A través de su apoyo a diversas organizaciones y causas, Francisca mostró que el verdadero legado no se mide solo por lo que uno logra en su carrera, sino por lo que hace por los demás. Su generosidad no solo se limitaba a donar dinero o tiempo, sino que también compartió su sabiduría y experiencias, ayudando a otros a superar sus propios desafíos. La capacidad de Francisca para dar sin esperar nada a cambio es una de las huellas más profundas que dejó en su comunidad. Un legado de autenticidad y amor propio. Una de las mayores enseñanzas que Francisca dejó fue el valor del amor propio y la autenticidad. A lo largo de su vida, Francisca luchó con su identidad y con la presión de ser alguien que no era. La fama y el éxito, en muchos momentos, la hicieron sentir que debía cumplir con expectativas ajenas, pero con el tiempo aprendió a valorarse a sí misma por lo que realmente era. Su vida fue un testimonio de cómo la verdadera belleza radica en la autenticidad y en la aceptación de uno mismo, independientemente de las opiniones externas. Francisca enseñó a las personas que no deben vivir para complacer a los demás, sino para encontrar la paz y la felicidad dentro de sí mismos. Su viaje hacia el amor propio fue difícil, pero también inspirador. A través de sus errores, sus momentos de duda y su evolución personal, demostró que no importa cuán difícil sea el camino, siempre se puede encontrar la fuerza para levantarse y ser fiel a uno mismo. Este mensaje de autocompasión y autoaceptación resonó profundamente con aquellos que la seguían, especialmente con las mujeres que se veían reflejadas en su lucha por encontrar su voz en un mundo que a menudo las desvalorizaba. El legado de una mujer que vivió con propósito. Finalmente, el legado de Francisca no se limita solo a lo que logró durante su vida, sino a cómo vivió esa vida. A pesar de los altibajos, a pesar de las pérdidas y las dificultades, Francisca vivió con un propósito claro: ser una fuente de inspiración y apoyo para los demás. Su vida fue un testimonio de que, incluso en medio de las tormentas más oscuras, siempre es posible encontrar un propósito mayor. Ella nunca dejó que el dolor la definiera, sino que lo utilizó como una herramienta para ayudar a otros a superar sus propios desafíos. Su legado perdura hoy no solo en los programas que presentó o en los premios que ganó, sino en las vidas que tocó y las historias que cambió. Las personas que la conocieron y la siguieron recuerdan no solo a la famosa presentadora, sino a la mujer que los inspiró a ser mejores, a no rendirse ante la adversidad y a vivir con propósito. Después de años de lucha, dolor y sacrificios, Francisca Lachapelle alcanzó finalmente un punto en su vida donde la paz interior ya no parecía un concepto distante o inalcanzable. Después de experimentar el brillo fugaz de la fama, las pérdidas desgarradoras y las crisis personales,
Francisca comenzó a comprender que la verdadera felicidad y la paz no se encuentran en los logros externos ni en la validación pública, sino en el equilibrio interno y la capacidad de soltar las cargas del pasado. La aceptación del sufrimiento como parte del camino. Uno de los momentos decisivos en la vida de Francisca fue cuando comprendió que el sufrimiento no era algo que debía evitar a toda costa, sino una parte integral de su viaje humano. A lo largo de los años, Francisca había luchado con su dolor, intentado esconderlo detrás de su imagen pública de éxito y felicidad. Sin embargo, al enfrentarse a la soledad y las dificultades en sus últimos años, se dio cuenta de que no podía seguir ignorando el dolor que había acumulado a lo largo de su vida. El sufrimiento, que en su juventud había percibido como un obstáculo insuperable, comenzó a transformarse en una lección vital. En lugar de resistirse a él, comenzó a aceptarlo como parte de su existencia, algo que todos deben atravesar en algún momento. Este cambio en su perspectiva fue liberador. Francisca entendió que, aunque no podía evitar el dolor, sí podía elegir cómo lo enfrentaba. En lugar de ser víctima de sus circunstancias, decidió ser una observadora consciente de su sufrimiento, permitiendo que éste la transformara en lugar de destruirla. Este proceso de aceptación no fue sencillo. Hubo momentos de frustración, cuando el dolor parecía volver con más fuerza, cuando las heridas del pasado volvían a abrirse. Pero Francisca aprendió a ver el sufrimiento no como un enemigo, sino como una oportunidad para crecer, para sanar y para liberarse de las cargas emocionales que le habían pesado durante tanto tiempo. Al abrazar su dolor, pudo finalmente liberarse de la necesidad de esconderlo, de mostrar una imagen de perfección que nunca existió. La importancia de aprender a soltar. Uno de los mayores desafíos para Francisca fue aprender a soltar. Durante años se había aferrado a las expectativas ajenas, a las expectativas que ella misma se había impuesto sobre lo que debía ser, sobre lo que debía lograr. La fama, el éxito, las relaciones rotas, las pérdidas. Todo esto formaba parte de un peso que cargaba con ella todos los días. Para Francisca, soltar no solo significaba dejar ir el pasado, sino también liberarse de las ideas preconcebidas sobre lo que la vida debía ser. El proceso de soltar comenzó cuando Francisca dejó de lado la idea de la perfección. Durante años, había intentado cumplir con los estándares de belleza, éxito y felicidad que la sociedad imponía a las figuras públicas. La presión por ser siempre la mejor, por no mostrar debilidad, la había llevado a perder su verdadera esencia. Fue solo cuando dejó de intentar cumplir con esas expectativas externas que comenzó a encontrar su paz. Aprendió que no necesitaba ser la mujer perfecta que los demás esperaban, sino la mujer auténtica que ella misma podía ser. Soltar también significaba dejar ir el resentimiento hacia aquellos que la habían herido. A lo largo de los años, Francisca había acumulado rencores, traiciones y dolor por las personas que no habían cumplido con sus expectativas, por aquellos que la habían fallado. Sin embargo, en su búsqueda de paz interior, Francisca comprendió que el perdón no era solo para los demás, sino también para sí misma. Al perdonar,
Liberaba su corazón de las ataduras emocionales que la mantenían anclada en el pasado. Soltar el resentimiento fue una de las decisiones más difíciles, pero también una de las más liberadoras. La práctica del perdón hacia uno mismo y hacia los demás. La capacidad de perdonar es una de las claves para encontrar la verdadera paz. A lo largo de su vida, Francisca había sido testigo de traiciones, rupturas y conflictos que dejaron cicatrices profundas en su alma. La tristeza de haber perdido a seres queridos, de haber sido herida por aquellos en quienes confiaba, marcó su vida de manera indeleble. Sin embargo, a medida que fue creciendo y evolucionando, comenzó a entender que el perdón no era un acto de debilidad, sino de fortaleza. El perdón era la forma en que podía liberarse del pasado y avanzar hacia un futuro más libre de cargas emocionales. El perdón para Francisca no fue solo algo que ofreció a los demás. También tuvo que aprender a perdonarse a sí misma. A lo largo de su vida, la presión por ser perfecta, por cumplir con los estándares de la sociedad y las expectativas de los demás, la había llevado a sentirse culpable por no ser suficiente. Fue solo cuando comenzó a perdonarse por sus errores, por sus fallos y por no haber logrado todo lo que había querido, que pudo encontrar la paz. Se dio cuenta de que el perdón es un regalo que uno se da a sí mismo, un acto de compasión que libera el alma. El perdón no solo la ayudó a sanar sus relaciones con los demás, sino que también le permitió liberarse del resentimiento y la ira que la mantenían atrapada en el pasado. Aprender a perdonar fue un proceso doloroso, pero necesario para poder vivir con libertad. Francisca entendió que el perdón no cambia el pasado, pero sí cambia el futuro, permitiendo que el dolor y la rabia no sigan dictando sus decisiones y emociones. La búsqueda de la paz a través de la espiritualidad. A medida que Francisca envejecía, la búsqueda de la paz interior se convirtió en su mayor prioridad. Su vida estaba marcada por los altibajos emocionales y las lecciones aprendidas a través de la adversidad. Sin embargo, fue a través de la espiritualidad que encontró la fuerza para seguir adelante. La conexión con algo más grande que ella misma, la fe y la reflexión profunda, le ofrecieron el consuelo y la guía que necesitaba para encontrar la paz en medio del caos. La meditación, la oración y la reflexión se convirtieron en herramientas vitales para Francisca en su proceso de sanación. A través de estas prácticas, encontró un espacio de calma, de introspección, que le permitió soltar las tensiones acumuladas y aceptar las imperfecciones de su vida. La espiritualidad le ofreció una perspectiva diferente sobre el sufrimiento, ayudándola a comprender que, aunque el dolor era inevitable, también era transitorio. A través de la fe, Francisca aprendió a ver la vida como un viaje lleno de lecciones, y cada desafío se convirtió en una oportunidad para crecer. La imagen final, la paz en el atardecer. En los últimos años de su vida, la imagen de Francisca fue la de una mujer serena, en paz consigo misma. Ya no era la joven llena de dudas y temores, ni la estrella que luchaba por mantenerse en el centro de atención. Ahora, ella era una mujer que había aprendido a soltar, a perdonar,
a vivir en el presente y a valorar lo que tenía, sin aferrarse a lo que ya no podía cambiar. En sus momentos más tranquilos, se la podía ver observando el atardecer, reflexionando sobre su vida, aceptando que todo lo que había vivido, tanto lo bueno como lo malo, había sido parte de su camino hacia la paz. Las aguas tranquilas de un río o la quietud de una tarde solitaria se convirtieron en metáforas de su proceso interior. La paz no era un destino, sino un estado de ser que ella había alcanzado. Una aceptación profunda de todo lo que había sido y de todo lo que aún era. El viaje de Francisca, marcado por el sufrimiento, el éxito y las pérdidas, finalmente la llevó a comprender que el verdadero propósito de la vida no era evitar el dolor, sino aprender a vivir con él, a aceptarlo y a encontrar paz en medio de las tormentas. El sufrimiento, en última instancia, se convirtió en el camino hacia la liberación y la paz, su destino final. ¿Qué opinas sobre la vida de Francisca Lachapelle y su camino hacia la paz interior? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides darle like si este viaje te inspiró. Y suscríbete para seguir leyendo historias que nos enseñan a vivir con autenticidad y resiliencia. Tu opinión es importante.